Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse el día de hoy. Mi nombre es Alberto Cuquín. Soy director de Logista y en esta oportunidad tenemos el webinar Logística Urbana en la Nueva Normalidad, que estará a cargo de Michelle Rodríguez. Ella es decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Pacífico. Antes de empezar, quiero darle gracias a los auspiciadores que nos apoyan para realizar estos webinars. Está Saber Corporación Logística, Austral Group, Itzanet, Dinet, JRM, Almafin, Alquirrat y Transportes DIL. Sin nada más que decirles, los dejo con Michelle. Michelle, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Déjenme que voy a compartir. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Gracias, Alberto, y a la revista Logista por la invitación para hablar un poco sobre lo que nos trae la nueva normalidad, como dicen muchos, ¿no? Yo creo que el cambio que hemos visto durante la pandemia en la dinamización de los negocios a nivel de comercio electrónico nos genera una serie de retos interesantes hoy en día en el caso de la pandemia y la post-normalidad también, ¿no? Y básicamente vamos a hablar un poco de los estudios que nosotros hacemos en la universidad, en el Laboratorio de Analítica Avanzada, dentro de la Facultad de Ingeniería. Para los que no me conocen, soy Michelle Rodríguez, soy decana de la facultad, soy profesora e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, y trabajo con un grupo de profesores, también con un grupo de empresas, de organizaciones, y algunas entidades gubernamentales a nivel municipal, a nivel tanto distrital como metropolitano, para poder generar información que sea relevante para la toma de decisiones. Y estos son una serie de trabajos que voy a mostrar en esta presentación, básicamente que tiene como base unos estudios previos que hemos hecho para el Banco Mundial, junto con el Centro de Transporte y Logística de MIT, y luego un trabajo posterior que hemos hecho para el Banco Interamericano de Desarrollo durante la pandemia, junto con la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima. Y un poco centrando el trabajo que nosotros desarrollamos dentro del Lima,
básicamente hemos visto pues, que Lima ha sido una ciudad que ha crecido a nivel poblacional y con una dinámica comercial muy particular, ¿no? Una ciudad de más de 10 millones de habitantes que nos sitúa hoy en día como la quinta ciudad más poblada de Latinoamérica y una de las megaciudades según definición de Naciones Unidas. Evidentemente, además, sabemos que Lima alberga más del 30% de la población del Perú. Es una ciudad densamente poblada, con un crecimiento que ha sido poco planificado y que conlleva, evidentemente, para el tamaño de esta ciudad y para la cantidad de pobladores, y además para una dinámica de retail muy especial, ¿no? El canal moderno en el Perú presenta alrededor del 30%, mientras que el canal tradicional todavía se sitúa en el 70%. Quiere decir que la mayor cantidad de entregas de última milla de logística urbana se dan principalmente en pequeños comercios como bodegas, farmacias, ferreterías, mercados de abastos a niveles distritales y niveles mayoristas, que en el caso de los pequeños y medianos negocios son superficies por lo general pequeñas con restricciones de almacenes. Por lo tanto, el reabastecimiento se hace periódicamente 2 veces por semana, dada la poca infraestructura para desarrollar, para generar espacios de almacenamiento. Y evidentemente también esta infraestructura también hace que la carga y descarga de los productos se haga en la vía pública. Como sabemos, la normativa lo que permite es que las grandes superficies, como los supermercados o las grandes tiendas de departamentos, tengan que tener áreas privadas de carga y descarga de mercadería, superficies de almacenamiento, pero eso, como les repito, es el 30% de la distribución en nuestro país. Entonces, evidentemente, ¿qué nos espera luego de la pandemia? Efectivamente, vamos a pasar por varios meses de recesión económica. También ha habido un cambio en la normatividad para el desarrollo de las actividades económicas dentro de la pandemia. En el Perú, además, carecemos de información completa, de información pública, de datos abiertos, que nos permita compararnos, hacer benchmark entre las diferentes empresas o instituciones que están a cargo no solamente del despacho en la última milla, como los proveedores de servicios logísticos, pero también las empresas que producen, las manufactureras, que tienen que estar actualizando la información de los inventarios, o tienen que hacer grandes esfuerzos de ventas que se traducen en una logística muchas veces compleja, con mucha dificultad operativa. Como les decía, mucho de esta carga y descarga se realiza en la vía pública, sin señalética, sin una normativa que sea acorde a la mayor cantidad de los distritos, y a veces en algunos distritos encontramos una normativa y en otros otra diferente, lo que hace muy complejo y costoso el operar en nuestra ciudad. Evidentemente también siempre estamos hablando de las nuevas tecnologías, ¿no? Y en nuestro caso siempre decimos la tecnología existe, ¿no? Existe los sensores, el análisis de grandes bases de datos, data pública y privada, que vamos a ver un poco cómo trabajamos nosotros, instrumentos como sensores, edge computing, que nos permite hacer computación y análisis de esos datos sin necesidad de ir a una nube, sino cercano, donde necesitamos tener la información para tomar decisiones, ¿no? Esta integración de las tecnologías, la visualización dinámica, que nos permite hacer segmentación ad hoc, y lo que llamamos nosotros inteligencia logística. Entonces, en esta nueva normalidad, lo que hemos visto es que se ha migrado mucho por la prohibición de poder salir hacia más canales digitales. Se ha visto un gran crecimiento de pagos electrónicos a través de billeteras electrónicas, dos muy conocidas en el medio, sobre todo de bancos. Hablamos también de que los clientes han estado, y hemos visto muchos reclamos en la red, por despachos con bastante demora, con público, y unos clientes que cada vez están más exigentes y que piden menores tiempos de despacho, tener la capacidad de hacer seguimiento y localización a sus pedidos, en algunos casos cambios de lugares de entrega, ventanas horarias que sean flexibles. Entonces vemos un consumidor con mayores exigencias, una gran migración hacia medios digitales, ventas no solamente por plataformas. Hemos visto que Ripley, por ejemplo, ha albergado a muchos pequeños y medianos
fabricantes y comerciantes dentro de su plataforma, y no solamente las grandes superficies y las tiendas por departamento, sino que se ve un gran dinamismo, por ejemplo, en redes sociales como Facebook e Instagram, y una reconversión, una transformación digital de estos pequeños y medianos negocios para poder seguir vendiendo a lo largo de la pandemia, ¿no? Pero también hablamos que hay una, como les digo, una fuerte transformación digital de los negocios y nuevos modelos de negocios que se han ido creando, nuevos productos también que se han creado a lo largo de la pandemia, lo cual genera evidentemente mucho más presión en la logística, mucho más presión en el trabajo y en la entrega de la última milla. Como les digo, nosotros trabajamos con el Centro de Transporte y Logística de MIT, en un estudio que se hizo para el Banco Mundial en el año 2017, en donde trabajamos una metodología junto con Matías Felbach y el laboratorio de la ciudad de MIT, que básicamente lo que buscaba era poder caracterizar a Lima como ciudad, y ese trabajo lo hicimos también en Quito y en Bogotá, ¿no? ¿Para qué? Para ubicar básicamente lo que llamamos las zonas críticas para la logística, para acercarnos a los comerciantes y poder diseñar soluciones de logística urbana que nos permita tener una mejor entrega, más eficiente, menos contaminante, más sostenible en estos lugares, ¿no? Básicamente trabajamos con grandes volúmenes de datos, lo que conocemos coloquialmente como Big Data o grandes volúmenes de datos, y hablábamos que hemos analizado data georreferenciada a través, por ejemplo, de información de datos de población, por ejemplo, POIs o puntos de interés, niveles de empleo, atendiendo a fuentes como Landscan, directorios empresariales, el censo, guía de calles, información de OpenStreetMaps, en donde hemos caracterizado la infraestructura vial de Lima, llámese la densidad de la red vial, la capacidad de esta red, la direccionalidad de esta red, la velocidad en las cuales los camiones circulan a través de esta red, y hemos hecho también un análisis sobre la regulación en el tema de carga y transporte urbano, básicamente a través del gobierno central y las diferentes municipalidades, como les decía, encontrando bastante diferencia en la normativa, ¿no? Evidentemente todo esto, luego con otros datos hemos trabajado también con datos Facebook, nos ha permitido ubicar a través del análisis de estos datos geolocalizados una serie de características de áreas que han sido analizadas a nivel de 1 kilómetro cuadrado, donde vemos el uso del suelo a través de puntos residenciales con grandes vías, otros de baja densidad poblacional, ¿sí? Prácticamente a las afueras de Lima, con otra dinámica logística, y eso creo que es un poco lo importante acá, ¿no? Tratar de entender las dinámicas y entender también que Lima son diferentes megacities, llamamos nosotros, ¿no? Pequeñas ciudades dentro de una gran ciudad con diferentes dinámicas de logística, residenciales, industriales, comerciales y de entretenimiento, lugares como pueblos jóvenes o barrios nuevos que se van creando a las afueras de Lima, donde vemos ciertas dinámicas mucho más complejas, ¿no? Donde, por ejemplo, no hay direcciones, no se ponen los nombres a las calles, no hay forma de geolocalizar algunos espacios, algunos lugares, y hay también mucha carencia de señalética e infraestructura que nos permita hacer una logística mucho más efectiva y eficiente, ¿no? También poblaciones distantes, lugares comerciales financieros y con eso caracterizamos a Lima en diferentes arquetipos, ¿no? Y con, evidentemente, diferentes dinámicas logísticas. Para la segunda fase lo que hicimos fue ir a estos puntos, a los cuales llamamos puntos críticos de la logística, para levantar datos primarios, para poder tratar de entender la densidad y la cantidad de establecimientos comerciales ya en una fase de primera mano, levantando nosotros mismos con un grupo de estudiantes, profesores, una serie de personas que nos apoyaron para levantar esa data y geolocalizar los establecimientos comerciales que se encontraban en estos lugares y poder tratar de entender los patrones de entrega, las formas, cómo se realizaba la logística. Y hemos visto que en muchos de estos espacios la gran cantidad de
carga se mueve a través de vehículos, de taxis más pequeños, en algunos casos propios, en algunos casos de terceros. Y también podemos hacer un análisis de la red vial, de la infraestructura, de la normativa, de la señalética que había en esos espacios, de los lugares de carga y descarga, de los estacionamientos, ¿sí? Y de cómo se desarrollaba la dinámica en estos espacios. Evidentemente, la realidad y la investigación concuerdan en definir que los puntos críticos para la logística se dan en lugares como Las Begonias, en el Centro Financiero en San Isidro, en el área del Parque Kennedy, en Miraflores, en el área del Parque del Mercado Lobatón, en Lince, en las áreas del Mercado Central, en el centro de Lima, en Jesús María, en el Mercado San José, en La Victoria, en la zona de Gamarra, y en la zona de Lima Norte, en el Megaplaza. Vamos a entrar, para no hacerlo tan extenso, al caso específico de Miraflores, que es el caso que hemos analizado también con la misma metodología, pero trayendo otros datos también, para poder hacer, así como hemos hecho el perfil logístico de Lima, el perfil logístico de Miraflores, principalmente en la zona del Parque Kennedy, que es el kilómetro cuadrado crítico en Miraflores, en donde, como ustedes ven, trabajamos con una plataforma que nos permitía hacer formularios geolocalizados. Los puntos rojos son los puntos donde hemos levantado información primaria geolocalizada, tratando de entender la dinámica de esos espacios, estos lugares, ¿sí? En el centro, como vemos, esto es una de las grandes problemáticas que tenemos, lo que decíamos, ¿no? Mucho movimiento de carga en la vía pública, mucho desorden, despaletización en la vía pública, autos que principalmente por algunas restricciones de tamaño de camiones, por ejemplo, mucho el movimiento se hace a través de automóviles y taxis, ¿no? Particulares o privados, para poder abastecer a estas galerías, a estos lugares de puntos de venta en el mercado central o en las galerías que están en el centro, que, como les digo, muchas veces no tienen mucho espacio de almacenes, o el almacén se encuentra a cuadras de distancia de donde la mercadería se vende. Entonces hay toda una logística especial que toma las calles, que genera inseguridad, que genera también malestar a los vecinos, y también muchos niveles de inseguridad. En el caso de Miraflores, como les decía, trabajamos levantando esta data primaria en diferentes lugares, y hicimos un conteo y una investigación a fondo en 484 tiendas que están en este kilómetro cuadrado. Y evidentemente, como hemos visto, casi el 50% de estas tiendas tiene una fachada de entre 2 a 8.6 metros. En promedio, ¿no? Con un frente promedio de 17 metros, siendo las superficies más grandes, como les decía, los supermercados o las tiendas por departamentos, que ocupan más de 100 metros, y pequeñas bodegas, en algunos casos ferreterías o pequeños establecimientos de menú, por ejemplo, que tienen un frontis mínimo, el menor encontramos de 2 metros. Entonces, como vemos, esta atomización de los lugares a los cuales debemos hacer las entregas generan evidentemente una serie de retos, ¿no? Para el nivel de Miraflores hicimos el mismo análisis que hicimos para el nivel de Lima, y encontramos evidentemente zonas en donde en menos de 1 kilómetro cuadrado encontrábamos una mayor densidad poblacional, zonas donde hay menos densidad poblacional, y esto va diciendo, mientras que más rojo es, hay mayor cantidad de personas en ese lugar. También analizamos la complejidad vial, porque algo que es importante es de qué tamaño son las vías. Uno puede ir más rápido en una carretera, porque la vía tiene muchos carriles, es de un solo sentido, se permite mayores velocidades porque no hay intersecciones. Ya lo que analizamos son la cantidad de intersecciones de estas vías en 1 kilómetro cuadrado, la cantidad de paradas que tienen que hacer los camiones para poder cruzar estas vías, porque hay que estar sobreparar en las esquinas, para evitar accidentes. También, por ejemplo, ver si es que las calles son de 1 o de 2 carriles, si es que las calles además son de 1 o 2 vías, porque eso también genera una complejidad en la entrega. Sobre todo cuando en muchos momentos llegamos al punto de entrega y el bodeguero no nos puede atender porque está atendiendo a sus clientes, o no tiene efectivo para pagar la carga que está recibiendo,
o está ocupado en otras actividades, hay que hacer una vuelta en el camión o 2 vueltas, o hay que entregar a otros clientes primero y luego regresar con el cambio. Eso genera, evidentemente, mucha polución que se genera por el movimiento de estos camiones en estas áreas. Evidentemente también trabajamos con licencias municipales que nos permitieron identificar nuevamente las zonas donde hay la mayor cantidad de comercios por kilómetro cuadrado, en donde a esas zonas le llamaremos zonas críticas. Y evidentemente cuando fuimos a esas zonas críticas, físicamente encontramos que el 95% de esas zonas no tienen parqueo público para camiones o para vehículos que hagan movimiento de carga, no hay señalética que permita entender las dinámicas que se dan o la regulación que se da en ese espacio físico, y generamos, como decíamos, el perfil logístico para poder plantear alguna solución, ¿no? Entonces, generamos para Miraflores 5 arquetipos, en donde podemos ver que el número 3 es la zona comercial, que es la lila en este caso. Miraflores es un distrito altamente comercial, en donde hay una alta densidad de comercios y una densidad media de población. Y es en estos lugares en donde debemos intervenir para generar esos espacios públicos, para generar bahías de carga públicas, para poder generar mayor señalética y poder generar a través de estas nuevas tecnologías y la información que nos da el análisis de estos datos con diferentes técnicas, la posibilidad de mejorar la logística en estos lugares que son álgidos y, como les digo, que tienen diferentes dinámicas, como por ejemplo la zona amarilla, que es la zona 4, que es una zona mucho más residencial, con mucho menos cantidad de comercios, mucho más casas, edificios, donde podemos tener otro tipo de dinámicas, ¿no? Básicamente la descripción del perfil, lo vemos acá de lo que les decía, ¿no? El arquetipo 0, que es un perfil más residencial, con un nivel de cohesión mayor. Vemos, por ejemplo, el arquetipo 3, que es más comercial, con un perfil de retail mucho mayor por metro cuadrado, con una densidad poblacional media, no podemos decir que es baja, ¿sí? Y con diferentes niveles, pero a pesar de ello, como ven en la columna de intersecciones, con altos niveles de intersecciones a lo largo de todo el distrito, excepto en la zona de la Costa Verde, que tiene una vía que no tiene intersecciones, se puede ir a una mayor velocidad, pero también con ciertas restricciones, ¿no? Entonces vemos que este perfil nos permite ir modelando las formas y los diferentes niveles de servicio que se pueden ofrecer a la población, la tarificación diferente que se puede hacer en estos espacios gracias al análisis de estos datos. Y para continuar, les quiero contar un poco más de los datos complementarios. Les hablé un poco de la velocidad, del análisis de las vías, y eso se hace a través de la data de GPS. En este caso trabajamos con básicamente una empresa en Perú, con datos de 630 camiones a lo largo de 18 meses, y con el Centro de Transporte y Logística de la Universidad Andrés Bello en Chile, que es quien tiene a su cargo el Observatorio de Transporte Urbano de Carga para la Región Metropolitana de Santiago, gracias a un aporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Chile, y el trabajo con la Cámara de Comercio de Santiago, en donde se ha hecho desde hace 5 años una gran inversión en equipos, en levantamiento de datos. Se trabaja en Santiago con más de 22.000 camiones en estos 5 años, que lo que ha permitido es llevar a conocer muy de cerca la dinámica logística y de los camiones en Santiago. Para Lima hemos hecho, como les decía, trabajamos con el Centro de Transporte y Logística de la Universidad Andrés Bello. Ellos trabajan con una serie de empresas en Santiago, pero también, como les comentaba, con el sector público, y este modelo lo estamos replicando en Uruguay a través de la Universidad de Montevideo, en Quito con la Universidad de San Francisco de Quito, con el Centro de Transporte y Logística de MIT, y nosotros en Perú a través del Laboratorio de Analítica Avanzada de la Universidad. Entonces, básicamente lo que hemos hecho en los últimos 2 años es generar la construcción de esta infraestructura en Lima, con los datos, trabajando también con datos de niveles socioeconómicos, del censo, información del uso de suelos. También hemos trabajado con otros puntos de interés, hemos incluido datos censales para poder tener una mayor información sobre la estructura física, la forma como se genera esta dinámica en los diferentes lugares de nuestra ciudad.
Y evidentemente, como les decía, hemos trabajado principalmente con data de GPS para poder construir una plataforma que nos dé cierta información. Les voy a presentar la información que puede ser pública. Al tener hoy en día en la plataforma solamente la información de una empresa logística, esta información no puede ser pública aún. Estamos trabajando todavía para animar a otras empresas a que puedan darnos su data con, evidentemente, las diferentes normativas y la diferente forma de tratar la privacidad de esos datos, ¿no? Y básicamente agregarlos a fin de evitar difundir información privada. Y en este caso, por ejemplo, para esta flota de 630 camiones, hemos visto que la operación promedio en Lima trabajamos alrededor de 24.4 kilómetros por hora, en donde ven esas líneas más claras son básicamente las vías como evitamiento, por ejemplo, en donde al ser vías donde se paga peaje, evidentemente hay menos congestión en algunos momentos del día y permite un tránsito mucho más fluido de los camiones. Y hemos dividido Lima en grillas y en cuadrantes de 200 por 200 metros. En este caso el análisis es mucho más detallado, en donde podemos ver las zonas donde hay mayor complejidad en la logística, ¿no? Trabajamos también con arcos de operación y velocidades de operación en esta red. Hemos identificado también las zonas de detención o de ralentí de los camiones, básicamente al hacer algoritmos de map matching que permiten trabajar estos puntos de GPS geolocalizados dentro de esta red vial que trabajamos en diferentes capas de información, y con algoritmos de map matching podemos trabajar espacios, tiempos de ralentí, lo cual evidentemente para este caso se han generado más de 1.349.000 detenciones para una pequeña porción de la flota de 900 camiones, que en este caso es la muestra, ¿sí? Con un promedio de detención por camión de 19.5 minutos. Y ahí vemos las posibilidades de mejorar, de ser más eficiente en el tema del análisis de los datos para poder tomar decisiones de rutas, de horarios, porque trabajamos a diferentes horarios y vemos las operaciones en diferentes días de la semana, en diferentes horarios, que se van modificando evidentemente estas operaciones, ¿no? A lo largo de los diferentes meses del año, a lo largo de, por ejemplo, campañas de Día de la Madre, campaña navideña, 28 de julio, sí, hay una serie de estacionalidades que hacen, evidentemente, análisis ricos, cuando esta data puede ser analizada de diferentes formas, ¿no? Como decía, por mes, por hora del día, por días de la semana, ¿sí? Y eso es lo que podemos hacer público hoy en día. En el caso del OTUC de Santiago, hoy he tomado estas láminas con el permiso del Centro de Transporte y Logística de nuestro compañero de investigación, el profesor Andrés Brofman, y el profesor Julio Villalobos, con los que trabajamos ya hace algunos años, como les digo, para que vean un poco lo que se está haciendo en Santiago ya desde hace varios años, con la colaboración, como les digo, de las empresas, del Estado y de las cámaras de comercio y de la calle. Entonces, básicamente, se puede llegar a analizar la velocidad promedio por vía, por zona, ¿sí? Como les decía, se puede trabajar a diferentes niveles, por meses, por días, por horas, lo que nos permite tener una mejor información para el input de nuestros sistemas de ruteo, por ejemplo, para aquellos que trabajan con sistemas de ruteo en entregas de consumo masivo, por ejemplo, ¿no? Y se puede hacer un análisis de las velocidades, por ejemplo, entre la Avenida La Paz, Dávila Baeza, ¿sí? Y Nuevo Refugio en Santiago, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando vemos y analizamos las detenciones, podemos ver visualmente cómo va avanzando a lo largo del día las detenciones de camiones. Mientras que más grandes son esos rojos, quiere decir que más tiempo están los camiones en esos lugares, y se van generando a lo largo del día el movimiento de toda esta carga en Santiago se va generando información que permite ver de una manera muy visual, de una manera muy sencilla en realidad las zonas en donde se genera esta
esta complejidad en la logística, ¿no? Y eso permite, en realidad, varias cosas, que creo que es uno de los retos más importantes, ¿no? Permite, desde el punto de vista del Estado, de las municipalidades, del gobierno central, ver dónde debemos desarrollar infraestructura, ver cuál es el uso de esa infraestructura y poder tomar decisiones en relación a lo que hablábamos, ¿no? Generación de espacios públicos de prototín, generación de espacios, por ejemplo, de bahías públicas de carga y descarga, fijas o flexibles, para evitar la contaminación de estos camiones que están parados, con un protegido, dando vueltas en un espacio porque no han podido hacer las entregas o no han podido encontrar un lugar en donde estacionar. Y evidentemente con estos datos se pueden hacer análisis de benchmarking entre el comportamiento de la flota total de estos 22 camiones en Santiago versus una empresa que puede ver de qué manera su flota utiliza este espacio y cómo puede compararse con la flota total que funciona para buscar posibilidades de mejora y de eficiencia, ¿no? Cómo se puede comparar una empresa versus todo el sistema. En este caso, por ejemplo, este anillo que vemos a la derecha en Santiago es la Vespucio, la vía rápida, concesionada, y evidentemente pudiendo, en este caso, por ejemplo, es el análisis de una empresa y la visualización de la ruta de esta empresa, de los lugares donde ha parado, del tiempo donde para, los movimientos, los colores, evidentemente el rojo habla más del tiempo, tiempos de espera, mientras que más grandes son, también los puntos nos habla de mucho mayores tiempos que se toma, y se pueden hacer análisis de ruta para optimizar estas rutas, se puede costear, por ejemplo, vamos a ver el siguiente slide, por ejemplo, se pueden haber oportunidades de mejora y de reducción de costos cuando se cruza esta data de Lotus con la data, por ejemplo, que generan sistemas de ruteo, sistemas de ERP, sistemas de análisis de flotas tercerizadas, de flotas propias, cuando se analiza, por ejemplo, haciendo un mix con la información de órdenes, de pedidos, de productos rechazados, de entregas correctas, cantidad de productos que se entregan por cada orden, y se puede hacer un análisis que nos permitiría, en este caso, como ya algunas empresas en Chile lo están haciendo, tarificar de manera diferente. En Brasil también se está haciendo muchos pilotos sobre, por ejemplo, tarificaciones diferenciadas por hora, por día, por lugar, por tipo de producto, lo que nos lleva no a tener un precio total para las entregas o un flat, y que no solamente sea por distancia, que también muchas veces se tarifica por distancia, sino que también en algunos casos pueden haber distancias mayores, pero que los tiempos de espera son menores, que nos llevaría a tener otros criterios, por ejemplo, para tarificar. Evidentemente, eso con el ahorro de, por ejemplo, de las emisiones, baja contaminación, por ejemplo, en algunos espacios, mayor efectividad en la cantidad de despachados entregas correctas, tratando de reducir los rechazos o minimizando estos rechazos de las entregas, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que busca esto es generar una mayor eficiencia operacional a nivel de flotas. En este caso ya es información de una sola empresa que transita por Santiago y que permite, como les decía, generar una logística mucho más estructurada, mucho más puntual, mucho más eficiente en su operación. Evidentemente, lo que hablamos acá, ¿no? Este es un análisis para una flota de 34 camionetas en un año, ¿sí? Los lugares principales de entrega, las cantidades de parada, las fechas, los tipos de móviles. Se puede hacer un análisis entre las móviles propias y tercerizadas para, por ejemplo, desarrollo de contratos y diferentes niveles de servicio o SLAs, ¿no? Los tiempos, las detenciones, como les digo, las zonas horarias, y evidentemente con un foco en, por ejemplo, en reducción del gasto de combustible, mejoramiento, por ejemplo, de las rutas, de las entregas, como les decía, con foco, evidentemente, en este caso, para esta flota de 34 camiones, una reducción, por ejemplo, del costo de poco más de 23 millones de pesos para específicamente este análisis de esta, ¿no? Finalmente quiero
como les decía un poco acá, el análisis de lo que hacen diferentes comunas o distritos o espacios que nos permiten hacer tarificaciones, como les decía, en diferentes lugares, a diferentes horas, en diferentes días, meses y espacios. Inclusive se puede hacer tarificación en diferentes calles, porque los datos nos permiten hacer esas comparaciones y ese análisis mucho más detallado, tratando de mejorar lo que decíamos, ¿no? Los niveles de servicio, que con el crecimiento del comercio electrónico en esta época de pandemia y post-pandemia, son evidentemente una preocupación de las personas que hacemos o que trabajamos en el análisis de la logística urbana. Finalmente, a lo que queremos llegar, y un gran reto luego de esta pandemia, ya lo que hemos visto mucho en esta pandemia es el trabajo mucho más coordinado entre el Estado, la academia y las empresas, sobre todo en este caso, en el caso de logística urbana a nivel distrital, que nos permita crear espacios de logística inteligente o smart logistics, en donde podamos tener un mayor entendimiento de la demanda, ¿no? Estamos trabajando con una municipalidad en generar encuestas de generación de carga, por ejemplo, para poder hacer y generar matrices de origen-destino, ¿no? Entender la dinámica espacial y temporal de la carga, dónde llega, cuándo llega, a qué hora llega, cada cuánto tiempo se reabastece. ¿Para qué? Para poder, por ejemplo, proveer de espacios públicos, de bahías de carga y de descarga, como les decía, que puedan ser, para poder reducir esta complejidad en las entregas, para que la descarga no se haga en la vía pública, obstruyendo el tráfico. En muchos casos hemos visto que se cruza por diferentes partes, no necesariamente por las esquinas, incomodando los peatones y generando riesgos de seguridad también y de contaminación en estas zonas, ¿no? Evidentemente, transportar esta carga consolidada, ¿no? En México, por ejemplo, ya el TEC de Monterrey ha hecho pruebas con Coca-Cola y Pepsi-Cola para generar espacios y camiones, por ejemplo, que puedan llevar carga de ambas marcas a los mismos lugares para poder generar una mayor eficiencia, generar menores cantidades de viajes, por ejemplo, reducir el consumo de gasolina y sobre todo reducir el impacto ambiental. Y convertir, evidentemente, esas zonas en lo que llamábamos zonas inteligentes, ¿no? Cuando podamos tener infraestructura pública para sensorizar, reportar y conectar a las empresas y poder ver cuáles son los espacios disponibles, los parqueos disponibles, en qué periodo de tiempo están disponibles, y generar una planificación más dinámica de las rutas. Para poder llegar a dónde, a zonas, como ya vemos en Europa, en varias ciudades de Europa, zonas de bajas emisiones, en donde se generan beneficios para las empresas que invierten en vehículos eléctricos, por ejemplo, donde se pueden hacer despachos en bicicleta o en triciclos, y por ejemplo planteamos tener zonas de cross-docking para camiones cerca a estas zonas de logística crítica, por ejemplo en la zona de Gamarra, ¿no? Poner un espacio público donde puedan llegar camiones más grandes y se puede hacer la despaletización, se puede hacer el cross-docking a vehículos carretillas, por ejemplo, vehículos eléctricos, que a través de rutas predeterminadas puedan ir permanentemente durante el día abasteciendo a los diferentes talleres de confecciones, a las tiendas, y poder generar una logística más segura, más sostenible, más viable en el tiempo, ¿no? Básicamente, entonces, los siguientes pasos, o lo que nos gustaría, y los invito a quienes estén interesados, poder seguir teniendo esta conversación, ¿no? Básicamente, al llegar a tener localizaciones de estas bahías públicas de carga y descarga, como les digo, ya estamos trabajando con una municipalidad de Lima, haciendo un piloto, y hay una normativa que ha sido aprobada en esta municipalidad para poder generar la normativa que nos permita hacer estos cambios, ¿no? Y luego que estas bahías se conviertan en bahías inteligentes a través de IoT, a través de Edge Data y Edge Computing, donde podamos cerca a estas bahías y con estos sensores poder procesar esos datos para tomar decisiones
más rápidas para tener información no solamente para la municipalidad, sino para las empresas que operan en esos espacios, como hablamos, zonas de bajas emisiones, para disminuir la contaminación ambiental, y que permita sistemas de carga cooperativos en un futuro que nos permita trabajar en esta forma de logística cooperativa, que nos permita ser más eficientes en costos, que nos permita ser más eficientes en las entregas y que nos permita darle un mejor nivel de servicio a los clientes. Entonces, hasta acá sería mi presentación. Dejo abierta el espacio para preguntas. Muchas gracias, Michelle, por tu presentación. Te voy a hacer algunas preguntas que nos han estado llegando. A ver, la primera es, ¿cómo hacer un buen y eficiente planeamiento logístico y de distribución en una ciudad tan compleja como Lima? Es una excelente pregunta, ¿no? La tecnología está disponible. El problema es esta información pública, estos casos de benchmarking, como les decía, que hoy en Lima son inexistentes, ¿sí? Muchas veces hemos trabajado he estado en varias reuniones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la AT, con Sutran, con diferentes empresas, en diferentes espacios, como el grupo de supply chain de AmCham, y un gran problema es ese, estos espacios en donde podemos compartir datos, sobre todo, donde podemos procesar esos datos y ponerlos al servicio público de las empresas para poder tener información para tomar decisiones. Creo que eso es algo sumamente importante, y también incluir a los diferentes actores gubernamentales, como les digo, en el caso de las municipalidades, que es vital, ¿no? Trabajar de la mano con empresas, con cámaras de comercio, con organizaciones que permitan tener esos datos para mejorar la planificación, porque como trabajamos hoy en día, yo creo que es sumamente complejo. En una ciudad como Lima, que tiene varios temas, no solamente, como les decía al principio, no solamente la cantidad de pobladores que hay, sino la dinámica propia del retail en nuestro país. Nosotros no somos una ciudad en donde el 80% de la distribución se hace a grandes superficies, que tienen almacenes, que tienen bahías privadas de carga y descarga. No, nosotros estamos en ciudades donde la gran mayoría del comercio se hace a pequeños y medianos comercios. Y evidentemente esa dinámica nos genera una gran cantidad de retos. Uno de los principales, creo yo, es la información para la planificación. ¿Qué papel podría jugar la micromovilidad en este nuevo panorama? El tema es que la micromovilidad nos ayuda a abastecer cierto tipo de zonas, ¿no? Entonces, como les decía y les explicaba, que algo que aprendimos bastante bien es que Lima no es una ciudad única y que sus dinámicas logísticas no son iguales. Y en el caso de Lima tenemos más de 7 arquetipos de espacios. Y además, a diferencia de Quito, por ejemplo, Quito ha sido rediseñado hace algunos años y se ha sacado de la zona industrial, Bogotá también. Entonces, hoy en día tenemos espacios y suelos mixtos. Por lo tanto, tenemos espacios y fábricas dentro de la ciudad. ¿Sí? La ciudad ha seguido creciendo de tal manera que estas manufacturas están hoy en día dentro de la ciudad. No hay un plan claro de crecimiento hacia otros espacios cerca a, por ejemplo, carreteras, ¿no? Lo que hablamos del centro logístico de Lurín, por ejemplo, ha sido un esfuerzo de varias personas, pero sin una decisión en realidad y sin un liderazgo de hacia dónde vamos a ir. Entonces creo que no funciona igual para todos, habría que pensar en qué espacios eso es posible. Algo que es un reto gigantesco hoy en la pandemia es el abastecer a los conglomerados comerciales, y tenemos un proyecto financiado por Concitec para el análisis de esos conglomerados, ¿no? Hablamos que solamente en la zona del centro de Lima hemos calculado que hay más de 13.000 puntos de distribución en la zona de las galerías, por ejemplo, ¿no? Y con una infraestructura realmente ineficiente. No es posible hacerlo. Les enseño fotos de Paruro, por ejemplo, donde una de las vías está permanentemente tomada por taxistas, que en la vía pública se hacen las despatilizaciones, las cajas se quedan botadas en la vía, hay ambulantes. Entonces sería imposible
desde una manera de salud pública, hoy en día abrir esos espacios de una manera normal, ¿no? Como la antigua normalidad. Porque hablamos de tiendas dentro de las galerías que tienen un espacio frentes de menos de un metro, de metro y medio. Entonces, ¿cómo guardamos la distancia? ¿Cómo evitamos la aglomeración de la venta ambulatoria? ¿Cómo hacemos para llegar con esos productos si no hay siquiera bahías públicas o espacios públicos? Vemos que muchos camiones tienen que entrar o muchas camionetas tienen que entrar a los estacionamientos privados con el tamaño que tienen esos estacionamientos muy pequeños, muy angostos, muy complejos, para realizar ese tipo de operaciones. Entonces es algo complejo. Yo en realidad no lo generalizaría, y creo que el análisis de estos, Lima es una ciudad, cuando lo hemos comparado con Quito y con Bogotá, es realmente muy complejo hacer esto en Lima, por estas dinámicas y por estos espacios públicos que en muchos casos son inexistentes. ¿Qué ERPs usan las grandes empresas de Lima para mejorar el tema de ahorros de costos de transporte al momento de simular la ruta correcta? Esa es una buena pregunta, pero no la puedo contestar porque yo no trabajo con una empresa. No podría decirles. Nosotros recibimos la data, en realidad. Yeah. Me imagino que la gran mayoría del Grupo Romero trabaja con SAP, por ejemplo, con SAP, con los módulos de app, son los módulos de logística, de almacenes. No puedo decirlo por todo, porque yo trabajo en una universidad. Yeah. Alguien de repente Hay conectados algunos empresarios, veo gente que está metida en el tema de transporte. Si gustan para responder esta pregunta, lo dejan en el chat y en un ratito lo vamos respondiendo a ver si nos dejan algo. A ver, ¿consideras que la falta de infraestructura vial interurbana y el colapso de la infraestructura urbana hace compleja la logística de última milla y por ende los almacenes urbanos dejan de ser una opción y pasan a ser una necesidad urgente? Sí, en muchos puntos de la ciudad son una necesidad urgente. Hemos visto, por ejemplo, en París, que se está construyendo un proyecto sumamente interesante, por ejemplo, de Black Kitchens. Hoy en día, por ejemplo, hemos visto que muchos restaurantes han cerrado, han movido sus cocinas para el despacho de sus productos desde una cocina a puerta cerrada, ¿no? Lo que llamaríamos como el pack. Y evidentemente eso, en la medida que la población siga creciendo, no olvidemos que para el 2030 el pronóstico de población es 12 millones de habitantes, ¿no? Entonces seguimos creciendo sin unas soluciones reales a esta problemática. Y efectivamente los almacenes, sobre todo en áreas donde los niveles de servicios son altos, donde tenemos una mayor concentración, por ejemplo, de personas que utilizan más servicios de e-commerce, y lo que vemos mucho en ese despacho de última milla, y es un trabajo que queda pendiente, por ejemplo, con las municipalidades, es el hecho, por ejemplo, de poner nombres a las calles, la numeración de las casas, de los locales, ¿no? Que en muchos casos la logística se hace por lo que el chico que maneja el camión conoce. En realidad es muy complicado llegar a ciertos lugares dentro de Lima. Y evidentemente es una necesidad en Lima, yo diría, ir pensando, como les decía, ¿no? Espacios como lo que era la parada en La Victoria, que hay un proyecto ahí muy interesante para convertirlo en un parque, con bibliotecas, pero que también debe tener un espacio donde pueden llegar camiones más grandes por las avenidas, y que Gamarras, que está cerrado, y muchas veces, como que a veces lo abren y lo cierran, hay como una dicotomía ahí, ¿no? Pero que, por ejemplo, se puedan hacer ciclovías para que los triciclos puedan despalizar en esos espacios públicos y puedan mover la mercadería. Podamos tener, por ejemplo, como en el centro, almacenes que están un poco alejados, no tanto, pero se puede ir caminando de las galerías comerciales, porque no hay espacio, y que haya un movimiento de carga en esa última milla, como podríamos decir. Michelle, ya tenemos las 3 últimas preguntas. La primera de este último bloque es, los resultados varían mucho por el tipo de vehículo. Se hablaba mucho de camiones. ¿Qué pasa con las van y con las motos? Sí, cambia mucho, cambia bastante, sobre todo en la logística en bodegas. Las bodegas tienden a reabastecerse de 2 a 3 veces. En algunos casos, por ejemplo, hicimos un estudio el año pasado sobre comida saludable y distribución, y analizamos muchas bodegas, alrededor de 600 bodegas, entre Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho,
Lince, Jesús María, San Isidro, Chorrillos y Barranco, y vimos que la tasa de disponibilidad de comida saludable se daba, por ejemplo, frutas y verduras perecibles, en lugares donde había una mayor aglomeración de bodegas. La bodega se generaba como una distinción a la oferta de estos productos, y donde había mayor cantidad de bodegas se veía una mayor cantidad de frutas y verduras. Evidentemente, ahora en la pandemia, las bodegas han tenido que ampliar su surtido de productos. Evidentemente estamos en una crisis sanitaria de salud. Muchas personas están dando mayor preferencia a comer saludable, ¿sí? Porque hemos visto las terribles cifras de afectados por este virus, sobre todo personas con altos índices de peso, obesidad, personas diabéticas, personas con enfermedades complicadas, que muchos de ellos son producto de la malnutrición. Hablamos de no solamente personas bajas de peso por deficiencias de nutrientes, sino también personas con sobrepeso, producto de la alimentación de productos o de gran cantidad de productos ultraprocesados. Entonces, si nos ponemos, y a la ecuación además le ponemos productos perecibles, esta logística se hace mucho más complicada. Entonces, vamos a hacer un análisis luego, el próximo año, probablemente de nuevo en estas 600 bodegas, a ver cómo cambió el mix de productos, pero tenemos la hipótesis que ha habido un avance en la venta de productos perecibles en bodegas, y evidentemente eso hace que esa dinámica sea mucho más complicada. Hemos visto que muchas de esas, inclusive en los mercados minoristas, que se abastecen en mercados mayoristas, como el mercado de Santa Anita o el mercado de Machay, de San José, de Lobatón, hemos visto que por lo menos el 80% de la carga que llega a esos mercados minoristas llega en taxis, en camionetas station wagon, en furgonetas, pero no en camiones. Muchas veces ni siquiera en camiones refrigerados, con empaques deficientes que hacen que estas frutas y verduras se maltraten y se pierda una gran cantidad, por ejemplo, en productos golpeados, productos que pierden humedad, muchas veces, por ejemplo, no sé si han visto, los tomates los ponen dentro de una bolsa plástica, ¿sí? Y sudan, ¿no? Dentro de un auto sin aire acondicionado en el verano, y eso hace que los alimentos pierdan humedad y pierdan peso también. Y muchas veces esos golpes que se les da a las frutas y las verduras hacen que ya hablemos de frutas de segunda y que baja el precio. Imagínense el transporte de fresas, por ejemplo, hoy en día que estamos en temporada de fresas. Ya vemos que productos como las frambuesas, los arándanos, que son mucho más caros, se transportan en cajas de plástico, por ejemplo. Y vemos, por ejemplo, una gran deficiencia en empaque. Entonces, efectivamente, mucho de esta logística se hace en autos, en camiones. No hemos visto tanto en motos, por ejemplo. Es algo extraño. Sí, Alberto. Se menciona la entrega a comercios, pero ¿se ha considerado la entrega a casas u oficinas, que es algo típico del e-commerce? No hemos hecho el análisis de despacho a casas. La empresa con la que hemos trabajado principalmente es un operador logístico, y en el momento que hicimos los análisis los hemos hecho principalmente un análisis más que todo B2B. Sería interesante trabajar con algunas empresas que hagan despacho a hogares para poder ver ese análisis. Se ha hecho en Brasil, se ha hecho con Submarino, creo que es la empresa, no quiero decir un nombre que no sea, pero en Brasil se ha hecho un análisis de logística de última milla de e-commerce con una empresa muy grande en Brasil. Y se puede replicar el estudio fácilmente en Perú si tuviésemos los datos. Ahora, una consulta que me han hecho llegar en privado es cómo lograr esta sinergia entre las municipalidades cuando cada una tiene distintos horarios para carga y descarga de mercancías, y también hay un reglamento nacional. Entonces, ¿cómo se puede lograr una sinergia para que haya una eficiencia? ¿Cómo se puede lograr eso? Sí, un reto que es importante entender es que los sistemas de transporte de logística son sistemas y no funcionan aislados. Un camión no puede saltar de Miraflores hacia Chorrillos, ¿no? O no puede saltar de San Borja a Jesús María, si es que los distritos del medio tienen otras ordenanzas y tienen
otra normativa. Eso es imposible. Muchas de las entrevistas que hicimos a muchos transportistas hablaban sobre todo eso, ¿no? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en las carreteras, ¿no? Las ordenanzas que se dan, inclusive yo estuve trabajando con gente de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima antes de cambiar el alcalde, y uno de los grandes problemas que tenían era el tema de las ordenanzas y las diferentes normativas que se dan en los diferentes distritos. Lo que quiero decir es que no todos los distritos de Lima y Callao tienen normativa enfocada en transporte de carga urbana, por ejemplo, ¿no? Realmente hay pocos distritos que tienen esa normativa, carga peligrosa sí, pero el transporte de logística urbana no todos los distritos lo tienen. Hay distritos que ensayan algunas cosas, como les digo, estamos trabajando con un distrito hoy en día que ve esto como una necesidad por la gran cantidad de comercios que hay en este distrito, y que yo creo, uno de los principales o uno de los retos más grandes que vamos a tener todos como ciudadanos después de la pandemia, que es sentarnos a pensar cómo hacemos que Lima sea una ciudad más competitiva, porque estamos hablando que los costos logísticos son un porcentaje importante del precio final de entrega. Estamos entrando a una recesión económica a nivel mundial, una recesión que nos va a pegar y golpear a nosotros muy fuerte como país. Las empresas y los clientes están muy enfocados en tener mejores niveles de servicio, pero también en tener costos competitivos. Entonces, esa diría yo que es la pregunta del millón. Yo ya trabajo hace 6 años en esto, y es algo que es lo que más nos ha costado. Más sencillo ha sido trabajar con entidades de investigación afuera, levantar fondos de multilaterales, ¿sí? Y cuando llegamos a trabajar con empresas, con municipalidades, muchas veces es complicado ponernos todos de acuerdo. Pero creo que ese es el gran reto, ¿no? Ese es el liderazgo que esperamos del sector empresarial y del sector público, ¿no? Ese liderazgo de pensarnos como una ciudad, de pensarnos como un país y entender cómo hacemos nuestro país más competitivo, sobre todo porque en la mañana estaba en una reunión en mi clase, invitamos a una especialista de Chile en 5G y en infraestructura 5G, para hablar sobre Edge Computing, para hablar sobre IoT, para hablar sobre infraestructura pública y Smart Apps, por ejemplo. Un proyecto que tenemos en la municipalidad es el proyecto de ciudades inteligentes con el Media Lab de MIT. Es un proyecto que ya tenemos hace 3 años con también el Innovation Hub de Andorra. Y algo que se va a venir con mucha fuerza en los próximos años es 5G, es sobre todo enfocado en la eficiencia a nivel empresarial. No pensemos, mucha gente dice, 5G voy a tener más cosas en mi teléfono, voy a poder bajar mis videos más rápido, pero el real valor de 5G y en el foco que se está viendo en otros países, y la principal preocupación de los gobiernos y de las empresas, es la competitividad a nivel empresarial, manufactura, a nivel empresarial, a nivel ciudad y a nivel país, porque eso va a traer realmente una revolución. Hablamos hace años con Mario, que puede estar, de la revolución 4.0, ¿no? Todo habla de la tecnología, y hay sensores, y hay infraestructura. La pregunta es, ¿qué están haciendo las otras ciudades de los otros países con esta infraestructura para ser más eficientes? ¿Y qué estamos haciendo o no estamos haciendo nosotros para eso? ¿Y cómo van a ser nuestras ciudades y nuestras empresas más competitivas en relación a lo que está sucediendo en otras partes del mundo? Perfecto, Michelle. Muchísimas gracias por todo, por tu tiempo. Y para cerrar, quiero concluir con algo. Esta emergencia, esta pandemia nos ha demostrado que sin la logística no podemos avanzar, que es un factor importante para el desarrollo de la vida cotidiana de todos. Lo hemos comprobado en los primeros meses de la cuarentena, y es algo que los gobiernos y las autoridades deben tomar en cuenta para ser más competitivos como país. Michelle, antes del cierre, quiero comentarles a los que están conectados que el próximo martes tenemos a Esteban Vargas, él es director del Comité de Supply Chain de AmCham, con el tema operaciones logísticas y transporte post-COVID 2019. Así que, Michelle, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a todos los que se han conectado y esperamos vernos en otra oportunidad. Gracias a ti por la invitación y gracias a todos los que se han tomado el tiempo de estar ahora con nosotros para ver este tema que, como dices tú, Alberto, es un tema sumamente importante, crítico. No hemos hablado de la logística de
de la medicina, por ejemplo. No hemos hablado Sí. de la logística del oxígeno, podemos hablar de N cosas que han sido muy evidentes en esta pandemia y creo que nos tenemos que tomar esta responsabilidad muy en serio. Perfecto. Te tomo la palabra, entonces te tenemos en otra oportunidad para tocar esos otros temas. Sí, encantada, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación. Igual, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Gracias.